Buenas noches, profe. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo van? Bien, profe. Bien, bien. Bueno, Buenas noches, profe. ¿cómo van? ¿Cómo van? Demos un momentico, ya comenzamos, por favor. Mientras que se van conectando, que van llegando más personas, y si pueden, en la medida de lo posible, les agradezco que ingresen a la plataforma de aquí de Q10 y mientras que vamos avanzando, los que puedan, entren a la Q10 y a la parte final deje una plantilla de ejercicios realizados en clase. Es un Excel, por favor, para que lo vayan tratando de descargar. ¿Sí? Si se les presenta alguna dificultad en la descarga, que no han podido y demás, después nos comentan. No me comenten ahorita porque después me dicen. Pero si lo pueden ir haciendo, pues mejor. ¿Listo? Ahí mientras que van conectándose los demás, vayan haciendo eso, por favor. Tengo una situación muy particular también, y es que hubo una auditoría, a nosotros los docentes también nos auditan, y una auditoría interna de plataforma Q10 a los docentes. Una plataforma que nos están auditando porque pues la universidad pide que esté configurada con parámetros como los da. Y con este grupo, pues yo tuve un llamado formal de atención porque me falta un documento que debo realizar y subir. Debo tenerlo, sí o sí. Entonces, es un documento que debemos diligenciar entre un estudiante, uno solo del grupo, porque hay que llenar un formato de como de los acuerdos que se hicieron en el primer encuentro. Y es que quedé como la certeza de que yo sí los expliqué. Y como yo los expliqué, donde les mostré la plataforma, cómo son las actividades, cómo son mis entregables, dónde está el material de apoyo, etcétera, etcétera, pues un estudiante nos sirve como ese veedor de esa información que se socializó. Entonces, por favor, si algún estudiante estuvo en ese primer encuentro, le agradezco que me escriba aquí en la nubecita, porque sí o sí me toca diligenciar ese formato. ¿Listo? Entonces, les agradezco su colaboración con eso, por favor. Yo soy de los que creo en la gente que me colabora, ¿no? A veces cuando es impositivo no me gusta a mí tanto. Bueno, entonces, vamos a comenzar acá con el trabajo del día de hoy, reiterando que si se corta la llamada, por favor, nos volvemos a conectar con el mismo link para que no tengamos lío. Lo primero, importantísimo, aquí bueno, aquí otra vez lo hago en anuncios, aquí dejo como una plantilla ahí donde muestro el link de la conectividad y aquí muestro semana a semana lo que se va desarrollando. Aquí entonces nos muestra lo que cumplimos o debemos cumplir en esta semana, en esta semana. En esta semana, que nuestro semana número 3, de acuerdo a lo que se programó en ese primer encuentro, pues debemos entregar 3 cosas. Entregar 2 y realizar una que también está programada. ¿Qué es lo que hay que entregar? Pues la actividad 1, que es el documento este documento, que es el de los aceites, de los 5.000 datos,
donde hicimos unos puntos, ¿cierto? Acá aclaré unos puntos de lo que se construye una tabla de frecuencia, ¿cierto? Un histograma, eso se hizo. No recuerdo si el punto 2 lo expliqué, lo que es media, mediana y moda. Eso me gustaría que me confirmaran ahorita. Y hoy, Quedamos con la C, profe. y hoy vamos a mirar lo de la C, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Eso. profe. Vamos a hacer un ejercicio de la C y yo creo que la D no lo hagan, porque no me da el tiempo. Bueno, Profe, yo ya hice Gracias, profe. la gráfica de caja y bigotes. bueno, no importa, mejor. Más mejor y menos peor, decía mi abuela. Sí, pero, profe, pues bueno, yo creo que pronto sí lo vaya a explicar, pero la verdad, el punto E y F, no sé cómo, no sé de dónde sacar los datos o cuál dato me debo guiar yo, pues para dar la respuesta argumentativa en términos de estadística. De acuerdo, eso va a ser parte de lo que explique hoy. Ah, vale, profe, gracias. Muy bien, listo. Entonces, sí es importante el punto de que miren lo que son cuartiles. ¿Yo expliqué cuartiles o tampoco lo expliqué? No, señor. Listo. Entonces, eso ya lo hablamos ahorita. Entonces, me queda cuartiles y después vamos con varianza de desviación y con eso tres, pues damos aquí ya respuesta a los análisis, porque siempre, aunque uno realiza, pues hay que dar un informe, una descripción de un análisis como uno como estadista, digamos, como el que maneja la información. ¿Vale? Entonces, listo. Entonces ya esto hay que entregarlo sí o sí, pero hoy termino de aclarar. Eso realmente, hoy explico la teoría, pero si usted lo hace con fórmulas, eso lo saca muy rápido, muy rápido. Ese es el entregable 1, que pues hay que entregar esta semana, que está configurado en la agenda. Mire, es el actividad 1, está configurada desde el 10, pero pues el plazo máximo es el 29, o sea, el sábado. Yo soy uno de los docentes que pues argumentado de que las actividades mejor se cierren los domingos, porque yo entiendo que uno como estudiante, yo también he sido estudiante, pues el domingo es el que a veces uno dispone de más tiempo para entregar. Sin embargo, pues la universidad ya ratificó que de acuerdo al cronograma académico, que ahora para los sábados. Si de pronto algo cambia, porque puede cambiar, eso lo sacan en un comunicado y ese comunicado yo lo publico también ahí en anuncios. ¿De acuerdo? Lo publico ahí en anuncios o lo publico ahí en la información para que de pronto ha sucedido que no, que se corre, que para el domingo. Ah, bueno, entonces uno saca el comunicado, lo pone, pero las actividades también las mueve. Entonces usted las puede ver que se movió. Si no, haga de cuenta que mejor dicho es pasado, así no se estresa. ¿Listo? La actividad 2 también se cierra este sábado, perdón, ya sí, ya me estaba confundiendo. También se cierra, que es la infografía. ¿Qué es una infografía? Alguien me escribió para en un chat, profe, es que usted no explicó qué es infografía. No, es que una infografía es una herramienta de aprendizaje. Existen herramientas como un mapa conceptual, como un mentefacto, como un resumen ejecutivo. Eso son herramientas de aprendizaje. Una de ellas es una infografía. La infografía tiene como imágenes. Esa es la diferencia. Que se puede hacer como una plantilla o algo gráfico, pues no es tan textual, de mucha imagen con algunos pequeños conceptos y algunas relaciones entre conceptos. ¿Sobre qué? Porque alguien también me escribió, es que usted no dice de qué es la infografía. Pues aquí, mire, la guía ahí usted abre donde dice la actividad y ahí mira perfectamente de qué es la infografía. ¿Sí? Porque a mí también me llegó un correo a la decanatura y la decanatura que yo no explicaba qué era el tema. Pero bueno, no este grupo, pero pues lo estoy haciendo, ahí está más que claro. Y aquí les dejo links o algunos ejemplos de qué son infografías o cómo se construye una infografía. Pero bueno, entonces esa actividad también se entrega de acuerdo a nuestra cronograma de actividades, se entrega el 29. Y los finales. Y también pues está por desarrollar lo que es el parcial de este corte. Todo nuestro semana, o sea, el 29 de octubre, se cierra el primer corte académico. Ese es el cierre de este corte. Ya, imagínense, ya vamos acabando primer corte. Esto pasa muy rápido. ¿Listo? Del corte 2, importantísimo, la actividad 5. Importante. Aunque pues se entrega el 19, esa actividad ya la estamos trabajando.
sea, ya se está haciendo y es lo que hoy pues voy a explicar también. Pero eso se entrega hasta el 19, ¿sí? Pero ya la actividad 5, si usted de pronto la va haciendo a la par conmigo, pues no va a tener ningún problema. Pero si usted no la haciendo a la par, le toca después ponerse a mirar las grabaciones de los encuentros. Ah, bueno, ¿dónde estoy dejando las grabaciones de los encuentros? De estos encuentros. Si ustedes ven aquí, dejé grabaciones de los encuentros. Y ahí los dejé en mi canal. Ahí están. Usted le da clic al encuentro del 13 de octubre. Ahí está. Y al encuentro del 20 de octubre está. Y después aquí le saldrá el del 27. ¿Sí? Ahí quedan los encuentros grabados. Eso lo boto a mi canal. Y allá está la grabación de este encuentro o de los encuentros. Listo. ¿Qué otra cosa? No más, creo que no es más ahí, a grosso modo. ¿Hasta aquí es clara la información? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Entonces, pasemos aquí a, voy a borrar acá, perdónenme, voy a borrar acá esto. Pasemos entonces a algunos conceptos que les puede servir para el desarrollo nuevamente de su parcial. ¿Sí? Si ya lo hizo, porque la prueba está habilitada, pues présteme atención porque de pronto, pues, para que aclarar. Y si no lo ha hecho, porque yo les dije que no lo hicieron de pronto hasta que yo no hiciera este encuentro con ustedes. Es mi sugerencia, era mi sugerencia. Acuérdense que esto es un EBAC, es un encuentro virtual de aprendizaje en grupo. Y se da como una asesoría, ¿no? Esto no es clase, sino como una asesoría o acompañamiento a la formación. Entonces, decíamos que en estadística, aparte de construir de una serie de datos que sale de una situación, problema, aparte de construir unas tablas de frecuencia que me da cierta información, ¿sí? Que yo esa tabla de frecuencia la puedo construir por un paso a paso, que construyo el dato mayor, el dato menor, el rango, los intervalos, el tamaño, y que con esa información pues yo puedo sacar la frecuencia relativa, el porcentaje, o sea, esto es una tabla de frecuencias y se llama datos agrupados, porque yo lo estoy agrupando como en intervalos o diciendo que de tal dato a tal dato como en pequeños cajitas, digámoslo así. Entonces, con una información, además de eso, yo puedo hacer otros análisis estadísticos que lo alcancé a mencionar como las medidas de tendencia central. Esos son unos tipos de análisis estadísticos. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Hace 8 días lo hablábamos y las medidas de tendencia central son tres. Son tres. Uno que es la media, otro que es la mediana y otro que es la moda. Son tres diferentes tipos de medidas de tendencia central. Qué importante para el desarrollo de su parcial, esto tiene una simbología, o sea, media se coloca con este símbolo X y la rayita encima significa media, una raya encima. Mediana es la X, pero con el símbolo de la ñ encima, eso significa mediana. Y moda, generalmente lo escriben los libros como MO, así lo escriben, o, a ver, lo he escrito, lo he visto así también, MD, también, MO o MD, incluso MOD, a veces también lo escriben. ¿Qué es la media? En una serie de datos, pues si yo cojo y saco y sumo todos los datos, o sea, este dato más este dato más este dato más este dato, sumo todos y dividido por el número de datos, es encontrar la media. La media o media aritmética o promedio es exactamente lo mismo. Lo mismo. Si yo les digo, coja sus notas y súmelas y después divida por el número de notas, usted lo que está sacando es un promedio. O lo que está sacando es algo que llama la media aritmética. Muy, muy conocida, muy trabajada en estadística. También se utiliza la mediana
La mediana lo que hace referencia es que yo cojo una serie de datos, entonces digamos que yo cojo y los ordeno todos los datos desde el dato 1 y después ordeno el dato 2. Haga de cuenta que usted le dicen en el colegio, se van a ordenar por estatura. Entonces, el más bajito pues va a ocupar el primer dato, el otro el segundo y así sucesivamente. Así, hasta el último dato que digamos que es el dato n, el más alto de todos. Y si yo en una serie de datos puedo ubicar el valor que se encuentre exactamente en la mitad, pero los datos estén ordenados, lo que estoy encontrando es el valor de la mediana. Básicamente es como encontrar el valor medio, pero medio aludiendo a mitad, no a media, sino a mitad. ¿De acuerdo? Y la moda, pues la moda es muy fácil porque pues es el valor que más se repite, es el valor que más se ve. Pues usted dice, no, está de moda la camiseta de la Selección Colombia porque ganaron las chicas y todo el mundo está hablando de la Selección Colombia, está de moda. Entonces, ese dato, digamos que en una serie de datos, el dato que más se repita, que más se ve, que más salga, pues ese es el dato que uno llama moda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Segundo, existen otras medidas que también son importantes para trabajar, que son las medidas, perdónenme acá, otras serie de medidas que se llaman medidas de posición. Ah, perdónenme, aquí no me está escribiendo. Medidas de posición. Entonces, ¿qué son las medidas de posición? Nuevamente es que cojo todos los datos de una serie de datos y los debo ordenar. Y cada dato, cuando lo ordeno, entonces va a quedar en una posición. El dato 1 es el dato menor, el dato 2 el que le sigue, el dato 3, y cada uno ocupa una posición. Esas son posiciones. Pero si yo quiero o tengo una cantidad de datos y de pronto quiero hacer un análisis más específico, entonces yo puedo ordenarlo por unas medidas que se llaman posición y que son también 3. ¿Cuáles son las medidas de posición? Una medida de posición que allá lo medio mencionan, que son los cuartiles, otro que son los deciles y otro que son los porcentiles. A grosso modo, como información, digo que si yo tengo una cantidad de datos y yo cojo y los pudiera meter todos los datos en una cajita, ¿sí? Y esa cajita yo la dividiera en 4 pedacitos, y acomodara todos los datos que pudiera en solo 4 pedazos, entonces estaría hablando que la información están acomodadas en cuartiles. O sea, el término cuartiles indica coger la serie de información y acomodarla en 4 partes. Entonces, esta parte se llamaría cuartil 1, este sería el cuartil 2, este sería el cuartil 3 y este sería el cuartil 4. ¿Sí? Usted tiene una serie de datos, como los 5,000 datos, y usted pues quiere encontrar, usted lo que va a encontrar en estadística cuartil 1 se escribe como Q. Q1 es cuartil 1, Q2 cuartil 2, Q3 cuartil 3 y Q4 cuartil 4. No hay más porque cuartiles son apenas 4. Y usted, pues lo que le dice el Excel, oiga, encuéntreme el cuartil 1 o el cuartil 2 o el cuartil 3 o el cuartil 4. Hay fórmulas para eso. Yo lo podría hacer también manualmente, pero pues el Excel ya está configurado para que me lo saque el cuartil que yo quiera. Y él como que me dice, vean, en el cuartil 1 está el dato, en el cuartil 2 está tal, en el cuartil 3 está tal y así, no más. Si yo quisiera ser muchísimo más específico porque tengo muchísima información y cojo la cajita y la hago más chiquitica, entonces ya no la voy a dividir en 4 pedacitos, sino la divido en 10 pedacitos, entonces la cajita ya va a ser muchísimo más específico. Eso es cuando tengo muchísimos datos o más datos. Entonces, si lo divido
en 10 datos, esos se llaman 10 deciles, 10 deciles. Entonces ya no digo cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, sino digo decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, hasta el decil 10, porque solo 10. Entonces dice uno, decil 1. Y le digo a Excel, encuéntreme cuál es el decil 1. Decil 2, y así, hasta el decil 10, porque solo hay 10 deciles, cogiendo una caja. Y acomodando como se acomodan todos los datos dentro de esa caja. Pues este es el 1, el 2, el 3, solo hasta el 10. Pero si usted tiene muchísimos más datos y quiere ser mucho más específico y quiere coger la información y no dividirla en 4 partes ni en 10, sino en más pedazos para que hace un análisis mucho más exacto, entonces la puede ir en 100 pedazos, 100 pedacitos, la misma información, y entonces acuerden que los datos deben estar ordenados de menor a mayor y lo acomodan uno en porcentiles. Entonces ya le dicen a uno porcentil 1, porcentil 2 o percentil. Hay libros que también llaman percentil. Percentil 1, percentil 2, percentil 3, hasta el percentil 100. Miren que, por ejemplo, las pruebas de estado, las pruebas IFEX y demás, cuando usted mira los resultados, acuérdense que aquí está del menor hasta el mayor. Entonces le dice, a nivel nacional, usted está ubicado en el percentil, que si usted dice, usted está ubicado en el percentil 99, por decir algo. Ah, entonces dice, uy, yo estuve entre los resultados más altos a nivel nacional, porque estuve en un percentil algo, o en un decil 9, en un decil 10. Entonces dice, yo estoy ubicado entre los datos más altos a nivel nacional. Pero si usted le dicen, usted quedó ubicado en el percentil 2, entonces usted quedó fue entre los más bajitos de toda una serie de datos. O en el decil 1, por ejemplo, que uno quedara en el decil 1, pues está quedando entre los más bajitos en una serie de datos, pero los datos siempre deben estar ordenados, sí o sí. Esto es muy importante cuando uno trabaja con posiciones. Bueno, y hoy entonces lo que haríamos es otras unidades que se llaman, ahí se llaman medidas de dispersión. Dispersión. Así. Las medidas de dispersión también son, perdónenme, 3. Una se llama varianza, otra se llama desviación estándar. Y la otra, bueno, esas son como las básicas, pero también se puede sacar la covarianza y podría sacar otras como coeficientes, por ejemplo. Coeficientes de correlación, por ejemplo. Bueno. ¿Listo? Como su taller lo pide, pues habla del punto C de varianza y desviación estándar. Varianza se identifica, para que lo tengan presente, se identifica con la S al cuadrado, ya lo explico, y desviación estándar significa la letra S. S, hay libros que lo llaman SD, bueno, etc. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señor. Bueno, listo. Denme un segundo, por favor. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Bueno, las personas que van llegando, les pido el favor, en lo posible, si pueden abrir este ejercicio que está al finalizar en su Q10, que se llama plantilla de ejercicios realizados en clase. Por favor. Lo voy buscando aquí también. Bueno, entonces, ¿qué vamos a? Pues vamos a explicar un poquitico, pero para la explicación del ejercicio vamos a partir de esta situación problema. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo el Power? Sí. Señor. Sí, señor. Bueno, muy bien.
Ahora sí. Ok, bueno, entonces vamos a partir de este ejercicio. Recuerden que si se cae la llamada, pues nos volvemos a conectar. Ah, bueno, me dan un espacio, alcanzan a tomarse un tintico, porque como queda grabando, ay, yo no puse a grabar hoy. No puedo creerlo. Creo que no, ¿o sí? Sí, profe. ¿Sí? Uy, ya me asusté. ¿Ahora es automático? Ah, sí. Sí, 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 sí. Uy, menos mal. Se me ha olvidado. Bueno, menos mal ahora está configurado que se configura automáticamente la grabación. Entonces, vamos a partir de este ejercicio que lo voy a hacer muy pequeñito, con muy pocos datos por el virtual tiempo que tenemos. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Mire, dice que un entrenador de un equipo, ¿sí? En este caso, pues vamos a suponer que es un equipo de fútbol, de microfútbol, como está tan de moda, pues preguntó a sus jugadores cuánto tiempo entrenaban semanalmente. Entonces, digamos que como entrenador comenzó a pasar y cada jugador le dijo una respuesta. Entonces, cada jugador le dijo, mire, yo entreno 5 horas, yo, no, profe, yo también 5, no, profe, yo entreno 6, y cada uno le dio una respuesta en horas semanales. ¿De acuerdo? Aquí dice en horas por semana. Siempre en matemática, en estadística, en cualquier campo de la ciencia, lo que uno parte de una situación problema, porque pues explicarles el tema sin partir de un concepto, pues es muy difícil, muy complejo. ¿Qué es lo que queremos? Que el cuerpo técnico, el entrenador, el cuerpo directivo, lo que quieran, pues quiere hacer calcular lo que es la varianza y lo que es la desviación estándar de estos datos, ¿sí? Digamos que en su taller de los 5.000, pues aunque son 5.000, también preguntan sobre varianza y desviación. Eso es importante. Esto se puede sacar con fórmulas, perfectamente, porque hay fórmulas para sacar varianza y desviación, pero más allá de que se lo pueda sacar con fórmulas, me interesa que usted entienda el concepto de qué es varianza y qué es desviación. Bueno, ahora, en esta plantilla que les compartí en la plataforma, entonces, esa plantilla de estos ejercicios, que los invito a que si pueden irlo descargando, mucho mejor que tenemos. Entonces aquí, en primera instancia, aquí tenemos la portada. Yo les pido el favor. Estos ejercicios los deben realizar. Hay que hacerlos. Si no los ha hecho, los debe realizar porque ese es el entregable de la actividad 5 del segundo corte que está para el 19 de noviembre. Estos ejercicios sí o sí hay que hacerlos. Bueno, si no los ha hecho, le toca ir a ver las grabaciones para que los pueda solucionar. Entonces, primera hojita dice portada, pues se entiende que es una portada normal, ¿sí? Normalita, no tiene nada de ciencia. El ejercicio 1 creo que con ustedes no lo hicimos, que fue un ejercicio de enfermedades. ¿Me confirman si lo hicimos o no lo hicimos? Creo que no. ¿Me confirman? ¿Esa enfermedad lo hicimos o no lo hicimos? No, profe, No, señor. Eso, no. pues, listo, no hay ningún problema. Ese ejercicio, si quieren, o sea, esa hoja, elimínela. Elimínela. Esa no me la tienen que entregar porque con ustedes no lo hicimos. Pero esta sí la hicimos, ¿cierto? Que fue el de la antigüedad. ¿Cierto? Ese sí lo hicimos, ¿cierto? Que fue el de la antigüedad o de las casas que hicimos. Bueno, me quedan 10 minutos. Recuerden que si se caen nos volvemos a conectar. Alcanzan a tomarse un tintico y volvemos. Se va a caer a las 7:50, entonces nos conectamos a las 8. Bueno, y terminamos. Bueno, entonces este sí hay que hacerlo, es decir, terminar esta tabla de frecuencias con esta información, es seguir lo que yo dije, expliqué y terminarla. Eso no tiene ciencia. Y hoy pues vamos a hacer este ejercicio que es el mismo, entonces este sería el ejercicio 2. Dentro de 8 Profe, días yo o pongo sea otro que ese es el ejercicio. parcial. No, no señor, no señor. Este es
el taller entregables del El segundo segundo corte. corte, actividad 5. ¿Sí soy claro? Profe, a mí no me lo deja descargar. Sí, profe. Bueno, ya miramos lo de los descargables. Sí, ya, porque es que también ahorita me dijeron en otro grupo, profe, lo mismo, y alguien lo que dijo fue que tenía que dar, pues aquí me lo deja descargar, yo lo intenté, pero si le das clic sobre la imagen, lo bota al Drive, a un Drive o a un OneDrive, y desde allá lo descarga Excel. Ah, listo, profe. O desde acá, por acá dice descargar, por acá también me dice descargar. Hay dos opciones. Y si no, pues yo se los comparto por correo electrónico. Bueno, para que lo hagan. Entonces, para aclarar, el parcial es otro. El parcial ya está configurado y son una serie de preguntas, que es de aclarar que disponen de 1 hora y media para hacer esa solución de las preguntas. Y solo tienen un intento. Entonces, por favor, cuando van a hacer el parcial, dispongan de tiempo, de espacio, de conectividad, de que no los vayan a interrumpir, bueno, cosas así, porque está sí o sí hasta el 29 de octubre. Bueno, entonces, volviendo al taller de Excel, que es el entregable 5, pues vamos a hacer 3 ejercicios, yo creo, no creo que ponga más. Hoy sería 1, mentira, dice 1, este es el 2, yo creo que hacemos 3 y bueno, vamos a ver si nomás 3 ejercicios yo creo que es suficiente. Listo. Entonces, ¿a qué hace alusión este ejercicio? Reitero, es una serie de jugadores que cada jugador pues entrena semanalmente un número de horas. Ahora, no lo que nos pide el ejercicio es que vamos a sacar la varianza y la desviación estándar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Si bien es cierto, lo podemos sacar con una fórmula, porque yo le pongo aquí igual tal y le digo sáqueme la desviación, él me lo muestra, pero no he entendido qué es eso. Entonces, por eso es la importancia de entenderlo. En algún otro ejercicio nos puede salir y yo no lo entiendo. Entonces, ¿cómo se saca eso? Voy a hacerlo acá con esta serie de datos. Antes de comenzar, yo necesito tener un dato que es muy importante, que es la media. ¿Qué es la media? Ya lo expliqué. Media es una medida de tendencia central y es el mismo promedio. Entonces, yo le voy a decir acá, señor Excel, por favor, sáqueme el promedio, ¿cierto? Y él me dice de qué. Le digo de esta serie de datos, desde el dato tal hasta el dato tal, y él me dice, mire, que el promedio de horas de todos los jugadores, ¿cuántos jugadores tengo? 14 jugadores, el promedio de entrenamiento es de 6 horas.9. Hasta ahí es el promedio de entrenamiento de mis jugadores. Entonces, lo que voy a coger ahora es que los datos los podría acomodar de manera vertical. Es una forma de realizar, es una manera. Hay varias maneras, esta es una forma. Claro, profe, pero es que son 5.000 datos, me toca hacerlo así. 5.000 datos ya no me sirve así el ejercicio porque yo tendría que acomodarlos por intervalos, o sea, tengo que agruparlos porque ya son muchos datos. Y si los hago así, todos los 5.000 sería muy difícil. ¿Listo? Entonces, ahí ya tengo que trabajar con algo que se llama datos agrupados, que es muy parecido, pero que también les dejé un videito acá en material de apoyo, datos agrupados. Ahí está, para que cuando necesito agruparlos, pues lo pueda trabajar. Pero, ¿qué se hace a grosso modo? Pues mire, acá lo que yo voy a coger es encontrar algo que se llama varianza. ¿Qué es la varianza? Entonces, lo que voy a coger es el dato. Miren que este es el jugador 1 que entrena 5 horas, que es el mismo de acá. Este es el jugador 2 que entrena 5 horas, que es el de acá. Este entrena 6, que es el de acá. Este entrena 8, que es el de acá. Son los mismos datos de arriba. Y si usted, entonces vamos a encontrar algo que se llama varianza. ¿Qué es la varianza? Entonces, la varianza es comparado con el dato. Yo voy a comparar el dato, cualquier dato de mis datos, y voy a restarle la media. Esto, así como está, se llama varianza, pero con respecto al dato.
Entonces, el jugador 1 lo voy a comparar con la media aritmética. Entonces, ¿cómo se hace? Yo le digo, señor Excel, cójame igual este dato y réstele el dato de acá, la media. Entonces, ¿qué me muestra? El jugador 1 está entrenando menos del promedio. El promedio son 6 horas.9, casi 7, y él me está entrenando apenas 5. Digamos que si usted lo mira en otro ejemplo, en ventas, si usted tiene una serie de empleados y saca el promedio de ventas, pues seguramente de pronto van a haber vendedores que no llegan a ese promedio, entonces está por debajo de la media. Eso se llama una varianza, pero comparándolo con el dato. Ahí, Pro, ¿alguna pregunta? sí, señor, ¿podría repetir? Es que se me fue, o sea, se me fue como el internet en ese momento que usted hizo el ejercicio y no entendí muy bien. Ok, mira. Entonces, yo tengo aquí todos los datos, tengo todos los datos de mis jugadores, de cuánto entrenan, y lo que voy a sacar algo que se llamará varianza, pero del dato. ¿Qué es la varianza? Que vas a coger el dato y le vas a restar la media. ¿Sí? Eso en estadística se simboliza así. El dato menos la media. Recuerden que media es este simbolito. Entonces, el jugador 1 entrena 5 horas, pero el promedio o media es de 6 horas.9. O sea, miren que le va a dar negativo. Si usted resta 5, le quita 6.9, le va a dar ese resultado. Él está por debajo del promedio. Digamos, si tiene un almacén de ventas, pues de pronto saca el promedio y promedio tiene que vender 40 sacos y usted apenas vendió 30, pues está por debajo del promedio. En los talleres que tienen los 5.000 datos, si usted ve el promedio son 50 y su taller apenas hizo 20 cambios de aceite, pues está por debajo del promedio. O sea, 20 menos 50 le va a dar negativo, sí o sí. Y así lo podría hacer con cada uno, ¿sí? O sea, cada dato le tendría que estar restando la media, cada dato le restó la media, este dato le restó la media, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este dato de media es un dato fijo, es un dato fijo. O sea, siempre se va a restar media. Entonces, yo acá voy a dejar esa celda fija. ¿Cómo se deja celda fija? O le pongo F4 a esa celda o le pongo el símbolo de pesos en la mitad y le pongo el signo de pesos al inicio, ¿no? Eso es dejarle la cifra fija. Yo estoy diciendo Excel, siempre résteme por este valor. No me lo cambie. Siempre réstelo ahí. Si yo arrastro esos valores, lo que me está dando es la varianza de todos los datos. Mira, aquí él cogió 7 y le restó la media. 9 y le restó la media. Así con cada dato. Como ven, los resultados son unos positivos y otros negativos. Unos que están por encima, porque miren este jugador 12. Él entrena 11 horas y el promedio es apenas casi de 7. Él está muy por encima, está por encima. Digamos que en las ventas, usted puede tener un vendedor que el promedio son 40 y vendió 70. Entonces él está por encima de la media. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, se me va a caer la llamada mientras que se descarga y me vuelvo a conectar. Alcanzan a tomar un tiempo. Volvemos a las 8 de la noche. Traten de descargar el Excel y ir adelantando hasta acá. Ya nos conectamos nuevamente por el mismo link. Profe, a mí no me deja descargar el documento. Voy a tratar de una vez enviárselos por correo. Bueno, ya estamos regresando nuevamente a conectarnos. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya retomamos. Si pueden y los que no han podido abrir el Excel desde la plataforma, se los envía al correo. Si alguien no recibe o no tiene correo o no le llega la información, ayúdenme entre ustedes, por favor, escriban entre ustedes en el chat el correo y que alguien que lo haya podido descargar se lo comparte, por favor. Pues en la medida de lo posible que puedan seguirme para que de una vez vayan adelantando este trabajo que es para el segundo corte. Eso es para el segundo corte, eso no es el parcial. Bueno, acá pues ya veo varios conectados. Me faltan.
se me ganan los demás. Esperemos 2 minuticos a ver. Profe, buenas noches. ¿Cómo vas? Bien, sí, señor. Profe, ¿usted me puede, por favor, explicar qué están haciendo? No me digas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, o sea, lo que tiene usted presentado ahí en la pantalla, no sé qué están haciendo, profe. Ah, no, ya voy a retomar. Pero ya lo hemos trabajado 1 hora, más o menos. Ok. Ya igual hago una retroalimentación. Gracias, profe. Bueno, entonces retomemos nuevamente. Ahí para la compañera que acaba de llegar. Nuevamente les digo que ese ejercicio se encuentra en su plataforma. Esto que estamos realizando no es el parcial, no es lo que tienen que entregar. Ya he explicado eso, no es el parcial ni lo que tienen que entregar. Lo que estamos haciendo es una actividad que les sirve para el entregable 1, que les sirve para que puedan tener bases en el parcial y que les sirve porque más adelante, en el segundo corte, esas actividades me las tienen que entregar, los que se hagan en clase. Si no las han seguido al ritmo mío, pues deben mirar los videos y hacerlos. En ese momento, este es nuestro ejercicio 2 porque hace 8 días hicimos un ejercicio sobre antigüedad o apartamentos. Ese ejercicio lo hicimos y usted pues lo debe realizar y me lo entrega. Esos ejercicios se llaman plantilla de ejercicios realizados en clase, que pues lleva la portada, el que hicimos hace 8 días en el EVAP y el que estamos haciendo hoy en el EVAC con G. El que estamos haciendo hoy entonces es de una serie de datos de entrenamiento, así se llama el ejercicio, y donde le preguntamos a 14 jugadores cuánto entrenaban en la semana. Entonces cada jugador le dio una respuesta a su entrenador. Cada jugador le dijo, yo entreno tantas horas entreno, profe. Mire, yo entreno 7, yo entreno 6, no entrego 10. Yo entreno 4 horas. Cada jugador le dijo cuántas horas entrenaba a su profesor, a su director del equipo. También se los compartía el correo electrónico porque pues me enunciaron algunos que no podían abrir el archivo. Muy bien. Esos datos entonces yo los coloqué acá. Cada dato pues corresponde a los mismos que están acá. Ese jugador 1 entrena 5, el 2 5, el otro 6. Son los mismos datos de arriba. Profe, ¿usted me lo podría enviar a mí también al correo, por favor? Si quieres, escríbelo en el chat y alguien que por favor me ayude, porque si me pongo también sí, alguien que por favor le colabore a la señorita, porque ya los envié, pero pues de pronto no ha llegado. Alguien que me ayude, por favor, escribe el correo en el chat y le pido a algún compañero que ya lo tenga, que por favor se lo comparta. Muchas gracias. Entonces, estos datos, lo que se busca, porque así era el ejercicio, es sacar la varianza y la desviación estándar. Es lo que buscamos. En el ejercicio de su taller, uno de los ejercicios que era su taller, pues había que sacar varianza y desviación estándar. Y el parcial, pues también pregunta lo que es varianza y desviación estándar. Lo estoy explicando. ¿Qué es eso? Entonces, expliqué lo que es la varianza. Bueno, para sacar la varianza, tengo que sacar antes algo que se llama la media.
media o media aritmética es una unidad de medida que es del mismo promedio. Miren que acá lo saqué con fórmula. Promedio, media es lo mismo. ¿Qué es el promedio? Pues la suma de todos los datos dividido por el número de datos. Ese es el promedio. Entonces acá lo que yo hago, voy a sacar la media y ahora voy a comenzar a comparar cada dato restándole la media. O sea, aquí 5 menos media, 5 menos la media, cada dato. Eso se hace por medio de una fórmula, como lo expliqué anteriormente. Matemáticamente lo que estoy diciendo es que cada dato le estoy restando la media. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno. Ahora, no, Catherine, no. No porque, gracias por la pregunta. Claro, si yo cojo los 5.000 datos, pues eso sería una locura, porque aunque lo podría hacer. Miren que los datos no son ordenados, serían los 5.000 datos y podría hacer eso, claro, podría hacer. Pero en ese caso que son tantos datos, eso ya es una data, o sea, eso es un big data. ¿Qué es big data? Una cantidad muy grande, ya 5.000 son grandes, ¿no? Pues no es tan grande, no es tan big, pero es grande. ¿Sí? Ahí sí o sí, hay que, pues no hacerlo así uno a uno, no se podría, pues se podría, pero es muy dispendioso. Aunque si yo hago la fórmula para el primero, pues se la arrastro para todos y me queda, no hay problema. Pero cuando son tan grandes, hay que hacerlo por intervalos, o sea, hay que hacerlo para que sí funcione, pero ya teniendo en cuenta mejor como la construcción de la tabla de frecuencias, que sea el intervalo tal a tal, tal a tal. Eso es más fácil que no los 5.000 así. En ese caso, a la niña que preguntó y para todos, yo les dejé, hay un pequeño cambio, hay un pequeño cambio cuando son tantos datos. Y aquí le dejé un video que también es mío que llama datos agrupados. Cuando yo los tengo que agrupar por intervalos, ¿cómo se sacaría eso? Bueno, no es tan difícil. Es unas formulitas ahí simplemente muy chiquiticas. Bueno, entonces, ok, bueno, entonces, claro, cuando yo lo hago uno a uno, lo que estoy diciendo es que este jugador que entrena apenas 5 horas, el promedio son casi 7, pongámosle 7, ¿sí? Y él está 5 horas apenas, o sea, está entrenando menos del promedio. Este también está entrenando menos, cada uno está entrenando, por ejemplo, este está entrenando más, por eso le da positivo. Este está casi cerquita, casi por eso casi da 0, porque está muy cerca al promedio, y así cada jugador que entrena, este entrena 9 horas y el promedio son 7, está por encima, y así. El entrenador podría comenzar a, pues de pronto decir, venga, hagamos aquí un ejercicio de llamarles de pronto los que le faltan, los que están muy lejos del promedio. Por ejemplo, este señor entrena 4 horas nomás y el promedio son 7. De pronto él dirá, voy a llamarle la atención a ese señor, a ese jugador, porque pues está entrenando muy poquito con relación al promedio. Yo decía ahorita, piense en ventas, piense que usted tiene ventas. Hoy en día hay muchos negocios que le dicen, usted tiene que vender tanto diario, usted tiene que vender, no sé, tanta cantidad de productos en un día, o tiene que contestar tantas llamadas en un día, o tiene que responder tantos correos en un día. Usted tiene una meta diaria. Y si ustedes le sacan un promedio, entonces el día que usted no cumple ese promedio, pues le va a decir, usted está por debajo del promedio. ¿Usted qué le pasó y por qué no llegó al promedio que se necesita? Pero si se pasa por encima, pues va a estar por encima del promedio. Por eso se llama por encima de la media. Media, promedio, que es lo mismo. Entonces, es comparar datos de cada uno con respecto a la media. Eso se llama así, mire. El dato, eso es dato. Eso significa dato. Aquí lo voy a escribir. Esto es el dato. Dato significa la X, significa dato. Dato. Y ese dato le tiene que restar la media. Eso se llama varianza. Eso es varianza. Pero la varianza de cada dato, o sea, de cada jugador en este caso, o de cada vendedor, o de cada informe, de cada cosa. Entonces, comparando este dato con la media.
se llama varianza. Ahora bien, aquí al finalizar, entonces si yo cojo todos los datos y le pongo acá subtotal, pues vamos a mirar qué pasa si yo sumo todas las varianzas. O sea, todas estas se llaman varianzas. Mira, aquí lo había escrito. Todas estas se llaman varianzas de cada jugador, pues con la media se llama una varianza. Pero ¿qué pasa si yo sumo todas las varianzas? Si yo le pongo aquí, súmeme todas las varianzas, le doy enter, miren que me dice la varianza, la sumatoria de las varianzas es 0. La sumatoria de esas varianzas es 0. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que obviamente unos datos están por encima positivos, otros datos están por debajo negativos, unos por encima positivos, otros por debajo negativos, unos por encima, otros por debajo, y digamos que comienzan a anularse unos con otros. Y la suma pues va a dar 0. Señorita Yesenia. Profe, eso quiere decir que, o sea, que uno puede coger como cierta cantidad de datos, ¿sí? De lo Claro, que están ahí o cómo son. usted puede coger los datos que quiera. No, Ok. aquí estoy haciéndolo con poquitos, pero usted puede coger una data muy grande y hacer exactamente lo mismo. ¿Listo? Ok. Sí, no necesariamente tiene, pues, de pronto con 2 datos, pues, ¿para qué? Pero cuando ya tiene una serie de datos, pues ya puede hacer ese tipo de análisis. Y Bueno, hacer la tabla aparte, sí, con cierta cantidad de datos que usted tenga allí. exactamente. Cuando son así muy poquitos, uno lo puede hacer uno a uno, así como lo hago allá, como lo hago acá. Pero si son muchos datos, esos datos los tengo que agrupar, ya agruparlos por intervalos. La tabla de frecuencias les ayuda y acá pues los conceptos que estoy explicando les sirve para esa construcción. Ahí cambia una cosita muy sencilla nomás. ¿Listo? Porque si no le daría 5.000 aquí, eso sería muy loco, muy largo, ¿no? Entonces ya le tengo que agruparlos, se llama datos agrupados, pero la teoría es la misma. ¿Listo? La teoría es la misma. Eso está en el video, ¿cierto, profe? Que usted Sí, nos dijo. sí, ahí está en el video. Y pues hay varios videos, porque ese es uno mío, pero pues existen videos de otros, eso se llama educatubers, Alex, ¿cierto? Hay varios que explican eso de cómo sacar la barra. Entonces lo buscan, cómo sacar desviación de estándar, por ejemplo, en datos agrupados. O sea, cuando ya no es así uno a uno, sino que los agrupo en intervalos. Bueno. Profe, pero eso sería como en los datos, o sea, en el primer dato y en el segundo dato, ¿de dónde los saco? ¿Cuál dato? Es que hay datos en un lado y datos en el otro. ¿Acá? Sí, hay datos y datos. Pero es que ese no lo he explicado. Ya expliqué este, pero ese no lo he explicado. Mm, O sea, ya expliqué este, ¿cierto? ¿Es claro este? Sí. sí, pero lo que pasa es que no entiendo, dice datos, dice 1, 2, 3, ya dijo que el datos agrupados, pero por lo menos el otro dato, eso es de dónde lo saco. Pues, ¿de cuántas horas entrena cada jugador? Y Mira, y en el caso de los 5.000, o sea, ¿cómo yo podía sacar la tabulación? la tabulación la sacas como lo hicimos la vez pasada. Construir la tabla de frecuencias y esos intervalos son, ahí ya quedan agrupados, ya quedan no uno a uno, sino aquí me queda que el dato 1 va desde el 15 hasta el 23. Eso es agruparlo, pero ya no uno a uno, sino por intervalos. ¿Tú estuviste en el encuentro de hace 8 días? Sí, profe, lo que pasa es que me tiene confundida eso de donde dice tabulación. Estos son datos, o sea, estos son datos que se les dan en el ejercicio. Esos son los datos que se les dan. En este caso eran los datos de las casas. ¿Cuántos meses llevaban viviendo en las casas? Ya en la tabla. Entonces no lo llamemos tabulación, llamémoslo tabla de datos. Es los datos que les dieron. Tabla de datos. Ahí está, ahí está. Es los datos que dan. ¿Sí? Por ejemplo, acá. ¿Qué pasa acá?
No, para eso hay que mirar, Catherine, cómo se hace cuando son datos en intervalos. Eso cambia un poquitico, pero ahí sí se los dejo para que consulten. Está claro, hay que coger acá, o si no serían 5.000 datos, entonces no nos sirve. Bueno, sí se puede hacer, pero sería muy difícil, o sea, es muy complejo. Entonces, como los tengo que agrupar, pues yo voy a hacer más o menos el mismo ejercicio, pero con datos agrupados. Por eso, aquí dejé un video que les explica cuando son datos agrupados. Agruparlos, a ver si aquí me carga. Datos agrupados. Mire, ahí está. Este es un video mío, pero pues usted puede mirar otro video. Eso lo hice para una clase. Impulso. Bueno, mire. Entonces, acá lo que estoy haciendo es en un ejercicio agruparlos. Mire, esto es una tabla de datos que hice y aquí quedaron agrupados. Una tabla de 0 a 6, de 6 a 12, y aquí estoy explicando cómo se hace ese cuento. Es, pues, mirar el ejercicio. Es una forma, ¿no? ¿Sí? Pero, pues, usted lo puede mirar con otro texto, otro video, otro educatuber, no sé, otra persona. Ahí es así. Bueno. O pueden también consultarlo en el libro. Yo les dejé un libro donde es de Ciro Martínez, ahí también está. ¿Sí lo han mirado? ¿Sí lo han mirado? Ahí también está. Cómo se construye, cómo se saca la media, cómo se saca la desviación estándar en datos agrupados. Ahí está. Lo que pasa es que el libro es pesadito, son 800 y punta de páginas, se demora un poco en cargar, pero ahí está. O en otros videos, hay muchos autores que explican eso. Se llaman datos agrupados. Yo lo hice en YouTube. Señor. No, profe, sino que pues yo me apoyé, fue también viendo YouTube. Sí, pues hay varios videos. Bueno, pero sigo con el tema porque si no nos quedamos ahí enfrascados. En el ejercicio, y en lo que estoy haciendo un ejercicio de conceptualizar qué es varianza, qué es eso. Bueno, listo. Ahora, cuando yo cojo uno a uno, como les digo, van a dar datos negativos, van a dar positivos. Si lo sumo, me da 0. Digamos que con ese 0, pues yo no puedo hacer nada, ningún análisis matemático, porque pues, ¿qué hago con 0? Nada, no podría hacer nada. Entonces voy a hacer ahora, entonces aquí en Excel, acuérdense que este 0 es la sumatoria. Eso en Excel o en matemáticas se llama sumatoria. Desde el dato 1, llamémoslo dato 1, hasta el último dato. Lo que acaba de sacar fue la sumatoria. En este caso, la sumatoria me dio 0 de esa suma de las varianzas. Ahora sí viene la columna de la señorita que preguntaba. La siguiente columna. ¿Qué vamos a hacer con la siguiente columna? Entonces, como me están dando unos resultados negativos, ¿cómo elimino un resultado negativo? Por ejemplo, si yo tengo el resultado -3, porque de pronto me dio -3 en la varianza, ¿cómo lo puedo eliminar para que no me dé negativo? Pues yo cojo ese resultado y lo elevo al cuadrado. Cualquier número que yo eleve al cuadrado, cualquier número que se eleve al cuadrado, siempre me va a dar positivo. Si yo elevo -3 al cuadrado, el resultado me da 9, o sea, me da positivo. Eso se hace con el fin de eliminar estos valores negativos. Entonces, yo voy a coger acá y le digo, señor Excel, cójame este resultadito y elévelo al cuadrado. Ese es un simbolito que es como un gorrito así, es un simbolito que significa elévelo a la 2 y lo doy enter. Lo que estoy diciendo es que coja el -3 y lo eleve, eso significa potencia, a la 2. O sea, lo mismo que hice aquí arriba. Coja el número que sea
y elévenmelo al cuadrado. ¿Para qué se hace eso? Pues para eliminar estos resultados negativos. Eso se hace con ese objetivo en la matemática estadística. Y entonces, si yo hago eso y los arrastro esa fórmula para todos, entonces miren que Excel ya ningún resultado me lo está dejando negativo, sino todos los resultados me lo está dejando positivos, porque son elevados al cuadrado. Es decir, acá la varianza me quedó elevada al cuadrado. Me quedó elevada al cuadrado. Lo hago para eliminar los símbolos negativos. Eso es la varianza, la sumatoria, la varianza elevada. La varianza al cuadrado. Eso es. Cogí todos los datos, le resté la media y los elevé al cuadrado. Y si yo sumo eso, si yo sumo estos valores, ¿sí? Ya no me tiene que dar 0. Ese es el objetivo. Que ya no dé 0 para poder hacer el trabajo, para poder continuar. Entonces miren que aquí cuando yo sacaba estas varianzas me daba 0. Pero si yo cojo todos los valores, los elevo al cuadrado, me va a dar un resultado que no es 0. No es 0. Porque están elevados al cuadrado, todos son positivos. ¿Listo? Lo mismo cuando usted agrupe los datos. Si usted suma las varianzas, le tiene que dar 0. Pero si usted las eleva al cuadrado, no le tiene que dar 0, porque están elevadas al cuadrado. Listo. Profe, qué pena, la formulita es, cogemos la varianza Y la elevan al cuadrado. y la elevamos suma, al cuadrado. O sea, y suma. ¿te podrías parar ahí sobre la primera casillita de varianza para poder ver la... Acá en varianza al cuadrado. Ahí. Ya, sí, señor. Ya. Es un gorrito, es un simbolito que es como una V chiquita al revés. Es como esta así, chiquita. Mírenla en su teclado si la encuentra. Generalmente está al lado del Sí, chip. señor, ya la encontré. Eso significa. Entonces, si yo cojo un número, por ejemplo, el número 7 y lo elevo al cuadrado, eso es como si dijera 7 a la 2. Eso significa potencia. Y él pues le bota el resultado, 7 por 7, 49. Eso es matemática básica que ustedes vieron, ¿no? Bueno, entonces eso se hace con el fin de que cuando yo sume no me dé 0, no me dé 0. ¿Y para qué hago todo esto? Porque aquí hay una fórmula, ustedes la pueden encontrar en internet también. Hay una fórmula que es esta. Yo creo que se las deja ahí en la plantilla, en la partecita de abajo. Y dice, porque el problema era, con estos jugadores y con las horas que entrenan, encuentre la varianza y la desviación estándar. Esa era la pregunta, pues lo que hay que hacer. Entonces, la fórmula para encontrar la desviación estándar de una serie de datos es esta. Es esta, mire, es esta. DS significa desviación estándar. Es una forma de expresar lo que es una desviación estándar. Pero quise hacer un ejercicio que no es tan largo, porque aquí apenas son 14 datos. Entonces, ¿qué es la fórmula? La fórmula dice que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de las sumatorias de los datos menos las medias elevadas al cuadrado sobre el número de datos menos 1. Pareciera que es una fórmula bien compleja, pareciera, ¿no? Porque es algo que se ve como difícil, pero no es difícil. ¿Por qué? Porque mire, vamos a verla desde adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que le dice acá? Que coja las sumatorias de todas las varianzas elevadas al cuadrado. ¿Cuál es la sumatoria de todas las varianzas elevadas al cuadrado? Este valor. Mire, este valor es la sumatoria de todas las varianzas elevadas al cuadrado. Así de sencillo. Esto lo que le está diciendo es, coja todas las sumatorias de todas las varianzas elevadas al cuadrado. Entonces aquí en un ladito usted coloca lo siguiente. Aquí coloca S al cuadrado. S al cuadrado, ya explico. Y lo que va a hacer es que yo le digo, Excel, cójame este valor, ¿sí? Ya, sumatorias de todas las desviaciones elevadas al cuadrado. Es este. Cójalo ese valor y divídalo
¿Entre qué? Entre el número de datos menos 1. ¿Qué es el número de datos? ¿Cuántos datos tengo acá? 14. Si 14 le quito 1, ¿cuánto nos da? 13. ¿Por qué? Porque la fórmula dice que lo divida entre el número de datos menos 1. Si yo hago ese ejercicio, miren cuánto les da. 4.225. Eso se llama, ingeniero, se llama varianza. También se llama varianza, pero es la varianza de todo el ejercicio. Es la varianza de todo el ejercicio. Se simboliza, perdónenme, se simboliza con la S al cuadrado. Esa S al cuadrado se llama varianza, pero no es la varianza de 1 a 1, sino la varianza de todo el ejercicio. De todo el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Se llama S al cuadrado. Así se llama. Ahora, si yo a esa S al cuadrado, o sea, si a la varianza le saco la raíz cuadrada, ¿sí? Si le saco la raíz cuadrada, voy a encontrar la desviación estándar, porque dice que la desviación estándar es la raíz cuadrada de todo esto. ¿Sí? Entonces yo voy a coger acá y le digo, oiga, Excel, hágame el favor, sáqueme la desviación estándar. La desviación estándar se llama DS o a veces también le escriben solo la S. Esto es desviación estándar del ejercicio, lo que me están preguntando. Se saca por una fórmula, claro. Miren la fórmula, ahí se las dejé. Aunque Excel también no necesita hacer todo esto, sino hay una fórmula para que saque la desviación estándar en una cantidad de datos. Y él tiene una fórmula ya, pero hay que entender de dónde es ese cuento. Entonces yo le digo a Excel, por favor, mire, cójame al dato de arriba, sáquele la raíz cuadrada. Sáqueme la raíz cuadrada, y él me dice, ¿a cuál número? Le digo, sáquele la raíz cuadrada a este número. Y ya. Ahí para el ejercicio. Ahí termina el ejercicio. Este resultado se llama desviación estándar en una serie de datos. Voy a redondearlo, no lo voy a dejar a 256, sino voy a dejarlo una cifra entera, lo voy a quitar aquí y ya. Entonces resulta que después de hacer todo el ejercicio de todo esto, haber sacado las varianzas, haberlas elevado al cuadrado, haber sacado la varianza al ejercicio y encontrar la desviación estándar del ejercicio, entonces el técnico ahora sí va a hacer el análisis. Entonces dice, la desviación estándar del ejercicio son 2 horas. 2 horas. Es decir, va a comenzar a comparar cada jugador, cuántas horas entrenó en la semana. Entonces ya no voy a mirar si no, pues voy a mirar cuántas horas entrenó en la semana y lo voy a comparar en su varianza. Y no, si está dentro de este rango, es decir, si está entre 2 o menos 2, no le va a llamar la atención, ni le va a hacer la observación, ni lo va a tener en cuenta. Por ejemplo, el jugador 1 entrena 5 horas y tiene una varianza de 1.9 negativo, pero pues está dentro de la desviación. O sea, todo lo que se salga de 2 por encima es un dato que va a tener en cuenta. Entonces, este está muy cerquita a 2, pero no se pasa de 2. No se pasa de 2. Entonces no lo va a tener en cuenta. El dato, el jugador número 2 tampoco, porque es 1.9. Este tampoco. 0.9 tampoco. 1.031 tampoco. Está dentro de la desviación. Este tampoco, este tampoco. Mire este jugador. Jugador número 7. Entrena 9 horas semanalmente y su varianza es de 2.71. O sea, es un jugador que está fuera de la desviación estándar. 2.71 está fuera. Está positivo, o sea, por encima. Claro, mire, este jugador entrena 9 horas semanalmente y el promedio es de 7 o de 6, 9, pues está fuera de la desviación. Entonces es un jugador que se le va a decir, señor jugador, usted está entrenando por encima, muy por encima, y de pronto lo que está haciendo es sobresaturarse, esforzarse, puede tener alguna lesión. Si es un vendedor que de pronto a veces dice, uy, bueno, claro que eso no lo van a decir, ¿no? Pero si usted ve un vendedor que vende demasiado, pues nos afecta el promedio para todos, nos afecta la desviación estándar y obviamente pues
le van a decir, ¿no? Vea, usted está por fuera de la desviación porque se está vendiendo mucho. Entonces, hay que tener en cuenta ese dato. Bueno, este otro jugador no se le tiene en cuenta, está en 1.9, está dentro de la desviación, este tampoco, 0.929 tampoco, este tampoco. Miren el jugador 11. Miren el jugador 11. Él está fuera de la desviación estándar, pero él sí hay que ponerlo como en rojo, mejor dicho. ¿Por qué? Porque él está con una desviación estándar, pero es una desviación estándar negativa, ¿no? Negativa, miren, negativa. Se nota, miren, el promedio son casi 7 horas y eso lo está entrenando 4. Solo está entrenando 4 horas. Está totalmente fuera de la desviación. Entonces, el entrenador va a tener que llamarle la atención también y decirle, oiga, mire, el promedio son 7 horas. Usted apenas está entrenando 4, pues necesito que se comprometa más en su entrenamiento, porque si no, pues vamos a tener dificultades. ¿Sí? Es decir, el vendedor que casi no, el promedio son 40 cosas diarias que tiene que vender y apenas está vendiendo 10. O sea, muy por debajo, pues hay que decirle, hay que llamarle la atención. El jugador 12, pues también está por encima, mire, la desviación estándar es de 2 y la desviación, la varianza es de 4, pues es un jugador que está fuera, pero está por encima, ¿no? Está por encima. Bueno, este se me fue un color ahí muy fuerte. Está por encima de la desviación. Entonces hay que decirle que está por encima. Se está sobresaturando, está entrenando 11 horas y el promedio son de casi 7 nomás. Y pues no está dentro de está dentro de la desviación normal. Y pues es otro que está por encima también, otra persona. Entonces tiene que llamarle la atención o hablar con 3 porque están por encima para que le bajen y hay que hablar con 1 porque está por debajo y está fuera de la desviación para que le suba. Y así generará un punto de equilibrio, una campana de Gauss, que después lo analizarán, no sé si el tiempo nos da para verlo, que está más centralizado a lo que se ve en estadística. Este es el concepto, apreciados compañeros e ingenieros, de lo que es la varianza de un ejercicio y la desviación estándar de un ejercicio tomado de una forma. Que si bien es cierto, cuando tengo muchos datos, hacerlo así es muy difícil, lo que se hace es agruparlos por intervalos y se hace un proceso muy similar, pero por intervalos. Ese es así. ¿Listo? Los invito, apreciados ingenieros, que consulten material de apoyo. Mire, esto es lo que se busca, que todo esté como entre el rango. Por eso, el que está menos, pues hay que botarlo a que se suba aquí hacia la mitad y el que está de más, hay que botarlo hacia la mitad para que esto genere una campana aquí de Gauss. Bueno, pero eso está en los textos, ¿no? Eso están los videos de apoyo. Reitero la importancia para todos de entregar actividad 1 antes del 29. Entregar actividad 2 antes del 29. Hacer sí o sí el parcial antes del 29. Tienen un intento, tienen hora y media para ese parcial. Hay que hacerlo. Estas actividades que estoy haciendo en clase son para el segundo corte, que es lo que me van a entregar en el segundo corte, no ahorita, pero me lo tienen que entregar. ¿Listo? Eso es lo que hay para esta semana. Por favor, estar pendientes de nuestros encuentros. Las grabaciones quedan siempre acá. Y bueno, listo. No es más. ¿Hasta acá alguna pregunta para aprovechar los 4 minutos que nos quedan o ya podemos ir dando por separado? Creo que no hay preguntas. Invito a un estudiante que haya estado en el primer encuentro que me colabore, por favor, con que tengo que llenar un formato. Un estudiante que, por favor, profe, mi nombre es tal, soy del grupo de estadística dirigida y yo con mucho gusto estuve en el primer encuentro, en la primera clase, donde usted explicó cómo era su metodología, usted explicó cómo era el material de apoyo, usted explicó las actividades, usted nos mostró Yo con mucho gusto le colaboro y firmo. Y me ayuda como una firma ahí que tengo que presentar, porque hicieron una auditoría y en este grupo no tengo ese documento. Y yo revisé y no lo tengo. Tal vez porque este grupo me lo dieron como entre los últimos que me asignaron, me pidieron el favor y vean, me piden un favor y después me llaman la atención porque no hice ese documento. Tienen razón. Bueno, si no recibo retroalimentación, pues yo le pediré el favor entonces a alguien
pero quedo bastante aburrido porque después ahí sí, profe, colabóreme y ustedes no me colaboran. Tampoco. Profe, buenas noches. Sí, Ya te escribí ahí, si quieres yo te colaboro con eso que yo estuve en tu primer clase. muchísimas gracias, pero no te veo en dónde. Sí, espérame. Ya te escribí. En la nubecita, escríbeme aquí en la Sí, nubecita. sí, ya te escribí. Buenas noches, mi nombre es, bueno, escribí ahí, mi nombre es Jenny Tatiana Hernández. Ah, ok, listo, ya. Bueno, ya te busco a ver si es que de pronto no actualizó. Vale. Muchas gracias. Ah, ya, mire, ahora sí Ya, aparece. ahora se actualizan. Bueno, me faltaba darle a F5. Bueno, respetados ingenieros, espero que estos temas les sirvan para su vida, para su desarrollo profesional. Y dentro de 8 días es EVAP. ¿Qué es EVAP? Es un encuentro virtual personalizado. Yo los invito a que asistan, estén y avanzamos. Y vamos mirando lo que ya es del segundo corte, vamos analizándolo, miramos y pues vamos avanzando para que no nos colguemos al finalizar. Bueno, porque se va, no es un grupal, sino es un encuentro, pero igual yo me conecto. Para lo que, por favor, si pueden conectarse, están cordialmente invitados. Bueno, para todos y cada uno de ustedes, una bendecida semana. Yo creería que entre mañana y el sábado les dejo aquí la grabación también. Voy a tratar de subirla rápido para que tengan aquí la grabación del encuentro del día de hoy. Y listo. Un abrazo a todos. Que pasen una feliz semana entonces. Cuídense mucho. Gracias. Dios los bendiga. Gracias, profe, hasta luego. Ánimo, ánimo, no se desanimen. Yo sé que es pesado tanta cosa, tanta actividad, pero Dios los ha de bendecir y de compensar a futuro. Tatiana, rápido que se le acaba el tiempo. Profe, la clase se alcanza a subir hoy o ya mañana? La Voy a grabación. tratar, Qué pena. yo la subo mañana. Ya hoy no me da el tiempo porque ahorita tengo otro encuentro y no. No, sí, dale. Dale, Mañana- gracias, profe. Era eso. Mañana antes de las 5 tengan la seguridad que está. Vale, gracias, Dios los profe. bendiga. Un abrazo a todos. Cuídense, por favor, y ánimo, ánimo, ingenieros. Eso se puede sacar adelante. Yo veré. Dios los bendice. Chao.